Buenas noches, sean muy bienvenidos un miércoles más a Hostel Tour Televisión. Las relaciones entre turismo y sociedad merecen un capítulo aparte por las múltiples sinergias que se producen entre ambos. Unas veces mejor y otras peor. El sector turístico siempre tiene una imagen en el seno de la sociedad que lo acoge. De la mano de expertos e investigadores trataremos hoy de profundizar en la influencia del fenómeno turístico en las economías más dependientes del sector, como es el caso de Baleares, y también muy especialmente en cómo los habitantes de un destino viven y conviven con la actividad turística. Será en nuestro tiempo de tertulia. Y en el espacio que dedicamos cada miércoles a la entrevista, esta vez nos acompañará el presidente de la Organización de Tiempo Compartido de Europa en España, Carlos Vogeler. Será una excelente ocasión para desechar mitos infundados y conocer algo más sobre esta fórmula de gestión de alojamientos. Antes, como siempre, daremos un paseo por la actualidad del sector. La actualidad de esta semana tiene entre sus principales focos de atención la lamentable situación que atraviesan Spanair y Futura y sus efectos sobre los trabajadores. Es un aspecto negativo que contrasta con la buena noticia relativa a los presupuestos generales de turismo que salen bien parados de cara a 2009. Buenas noches, África, y empezamos como siempre con las malas noticias que nos sigue trayendo el sector aéreo, ¿no? Sí, Manolo. Buenas noches y buenas noches a todos los espectadores. Como dices, el panorama del sector aéreo es preocupante, en especial para algunas de las compañías con base en Son Sant Joan. En los últimos días, los grandes protagonistas han sido los trabajadores de Spanair y Futura y sus perspectivas laborales. Los expedientes de regulación de empleo que han presentado estas dos aerolíneas no tienen marcha atrás. Spanair alcanzó el jueves un preacuerdo con la mayoría de los representantes sindicales de sus trabajadores. El expediente de regulación de empleo que presentará la compañía contempla 1.200 despidos y 800 traslados forzosos. Con él se fijan indemnizaciones relativamente mayores para los trabajadores con sueldos inferiores a los 18.000 euros y la cobertura de gastos para las mudanzas de los traslados. Futura, por su parte, ha presentado un ERE más duro de lo anunciado. Afectará a la práctica totalidad de su plantilla, 1.200 trabajadores. Esto supone que no conservarán los 50 puestos que había anunciado que se mantendrían en Palma. La compañía ha comunicado que no habrá mucho que negociar, ya que no cuenta con los recursos necesarios para pagar indemnizaciones. El Gobierno se aprieta el cinturón con los presupuestos para 2009. Sin embargo, Turismo no sale mal parado e incluso incrementa la partida respecto al año anterior. El Plan Renove y reconversiones como la de la playa de Palma serán prioritarias para la inversión estatal. Los presupuestos generales del Estado destinarán al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio un 24% más que el año pasado. Turismo recibirá 1.000 millones de euros, que es algo menos de la mitad, que obtendrá la cartera que encabeza Miguel Sebastián. De esta cantidad, 400 millones se destinarán al Plan Renove para la modernización de hoteles y otras empresas turísticas. Habrá también 150 millones de euros para la reconversión de destinos maduros. Entre ellos se encuentra la playa de Palma, que recibirá así la primera inyección estatal para comenzar. En conjunto, la Comunidad Balear contará con algo más de 400 millones de euros. Esto supone un aumento de 100 millones de euros respecto a 2008. Las partidas económicas son importantes. Sin embargo, la coyuntura actual requiere además otras acciones planificadas para captar mercados con gran potencial y una apuesta clara por la calidad. Así lo cree el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, quien confía en que el sector sabrá aprovechar las oportunidades. El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, asistió la semana pasada al Foro del Mundo. Fue un contacto directo con el sector empresarial de las islas, en el que recordó la situación privilegiada que vive respecto a otros segmentos productivos. Sin embargo, cree que para seguir siendo competitivo debe continuar abriéndose a nuevos mercados. Es el caso del ruso, para el que España es el sexto destino mundial. Nosotros aspiramos a convertirnos en el primer destino favorito del mercado ruso. Es un mercado que ahora mismo nos está aportando el año pasado 444.000 turistas. El año pasado vinieron un 28% más rusos que el año 2006 y este año vendrán alrededor de un 20% más rusos, si se cumplen las previsiones, alrededor de 540.000 con respecto al año pasado.
un mercado muy potente, al igual que China, Ucrania o numerosos países asiáticos. No obstante, llama la atención sobre la necesidad de superar diversas trabas burocráticas. Respecto a sus principales competidores, tiene claras cuáles son las fortalezas de España. Yo creo que España hace años que hemos dejado de competir por precio y hemos decidido competir por calidad, sin descuidar una buena relación calidad-precio. Uno de los aspectos que nos hacen muy fuertes en el mundo del turismo es la enorme fidelidad que tienen los turistas que vienen a España. No se da en ningún lugar del mundo. En 2007, el 85% de los turistas que visitaron España eran repetidores. Y Mallorca cuenta desde ahora con un organismo de promoción turística propio. Adoptará la fórmula de la Fundación y su principal objetivo es impulsar un producto único y diferenciado. El Pleno del Consell de Mallorca acordó el lunes por unanimidad la creación de la Fundación Mallorca Turisme. Se trata de un organismo de colaboración público-privada cuyo principal objetivo es desarrollar una promoción profesional que mejore la imagen de la isla. Con esta nueva entidad se realizará una promoción propia y diferenciada de Mallorca, fundada en la colaboración del Consell y el empresariado turístico. Así lo ha manifestado la consellera de Economía y Turismo del Consell de Mallorca, Isabel Oliver. La consellera ha explicado con anterioridad a Hosteltour que ha sido un proceso intenso de trabajo para lograr la fórmula más adecuada y beneficiosa para el sector. En el ámbito privado estarán implicadas 3 entidades que realizarán aportaciones fundacionales por un total de 36.000 euros. Son el Fomento de Turismo de Mallorca, la Cámara de Comercio y la Federación Hotelera de Mallorca. Los datos estadísticos del mes de agosto han resultado ser mejores de lo esperado. Balears salió especialmente bien parada, con un 10% de aumento del gasto turístico extranjero. El gasto de los turistas internacionales en España aumentó cerca de 1 punto en agosto, sumando en total 6,5 millones de euros. También se incrementaron el gasto medio, alcanzando casi los 80 euros diarios y la estancia. Baleares fue la mejor parada entre las comunidades más turísticas del país. Fue la única en la que aumentó el gasto y lo hizo un 10%. Es el mismo incremento que mostró el mercado alemán. Los turistas germanos gastaron en el archipiélago el 40% del total realizado en España. Por su parte, el mercado británico también produjo un ligero incremento de los ingresos, a pesar de que redujo un poco el número de visitantes. Pues hasta aquí la información turística. Buenas noches y hasta la próxima semana. Gracias, África. Hasta la semana que viene. Nosotros, a continuación, como siempre, dedicamos los minutos a la entrevista esta noche con el presidente de la Organización de Tiempo Compartido de Europa en España, Carlos Vogeler. El tiempo compartido es una fórmula de explotación de amplia trayectoria. Sin embargo, son muchos los malentendidos respecto a ella debido a su habitual relación con el sector inmobiliario. Esto ha llevado a que no sea considerada como una fórmula turística y que incluso sea vista con cierta prevención por parte de ciertas instituciones y colectivos. El presidente de la Organización de Tiempo Compartido de Europa en España, Carlos Vogeler, quiere contribuir a erradicar mitos sobre esta modalidad. Afirma que su base principal es una forma diferente de comercialización, pero advierte que no es la panacea para solucionar todos los problemas de los hoteleros. Los escuchamos a continuación en esta entrevista. La Organización de Tiempo Compartido de Europa agrupa a empresas de muy diverso tipo que actúan de soporte de las promotoras. La asociación agrupa a las empresas que de alguna forma tienen una actividad relacionada con el tiempo compartido. Hay diferentes categorías de empresas, hay empresas promotoras que son la clave fundamental de la industria, o son las que desarrollan los complejos de tiempo compartido, pero luego también hay empresas de gestión, hay empresas de intercambios, hay empresas consultoras, hay empresas que prestan diferentes tipos de servicios a la industria y hay empresas de comercialización. El volumen de negocio del sector es muy importante. Se está haciendo ahora un estudio actualizado que se le ha encomendado a una división de la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Esas últimas cifras estaban apuntando a unas ventas anuales de 1.400 millones de euros. En ese campo, España está probablemente recibiendo en torno al 50% de la actividad. España tiene un peso muy importante en la actividad de tiempo compartido europeo. Es una posición ya muy relevante en el panorama mundial.
De hecho, es el tercer país mundial, después de Estados Unidos. México le ha sobrepasado. Durante un tiempo España fue el segundo, ahora es el tercero. Entonces, en España yo creo que las estimaciones están en torno a los 700 millones anuales. Pero, no obstante, como digo, tienen que ser cifras ratificadas con el estudio, que probablemente esté concluido en los próximos 2 meses. El principal mercado emisor es el británico, el más importante en los orígenes del tiempo compartido en Europa. Cuando el tiempo compartido empezó en Europa, fueron los americanos, de hecho, los que lo trajeron de Estados Unidos y empezaron a aplicarlo en zonas turísticas europeas, sobre todo en el sur de Europa, en Canarias, en Costa del Sol, en el Algarve, luego más adelante en Baleares. Se buscaban zonas lo menos estacionales posibles. A los primeros a los que se dirigieron en sus ventas fueron a los británicos. Eso también hizo que se arraigase en Reino Unido como producto, lo que ha hecho que sea el mercado que mejor lo conoce, y hoy representa en torno al 40% del mercado europeo. En el emisor español, la penetración ha sido lenta. Digamos que el tiempo compartido aparece en el mercado español para los españoles a principios de los 90. Hasta entonces había sido un producto que se desarrollaba en España, pero al que los españoles eran absolutamente ajenos. Se vendía a extranjeros, como digo, a británicos, alemanes, franceses, los españoles no participaban. Se empezó a vender a los españoles en el año 90, a partir de los 90. Y entonces surgieron una serie de cuestiones, ¿no? Cuando se decía, es que los españoles somos muy diferentes, porque los españoles tenemos este sentido de la propiedad muy arraigado y no vamos a comprar nada que vamos a compartir con otro, ¿no? Y entonces empezaron a desvirtuar también esos mitos, porque en el fondo el tiempo compartido, como no es un producto inmobiliario, y eso creo que es un tema que hay que dejar muy claro, es un producto turístico de uso, aunque se le dé un tipo de forma jurídica determinada, pero es un producto turístico de uso, bueno, pues es igual que una habitación de hotel. Una vez desmitificados conceptos, el español lo acogió bien y hoy representa en torno al 15% en España. Bogeler resalta el principal valor que aporta el tiempo compartido. Es un grado de fidelización, un grado de acceso o control al cliente muy atractivo para la empresa hotelera. De hecho, cuando el concepto de tiempo compartido nace en los años 60, y además nace en Europa, en los Alpes, en una estación de esquí en los Alpes franceses, es un hotelero el que lo lanza. Y el hotelero lanza el mensaje: deje de alquilar la habitación todos los años y cómprela, porque le resultará más barato. Luego el producto ha evolucionado de manera muy dispar. El tiempo compartido en Europa, curiosamente, se ha desarrollado más de las manos de empresas inmobiliarias que de empresas hoteleras. Justo lo contrario de lo que ha sucedido en México, por ejemplo, otro destino turístico muy importante. México, desde el primer momento, fueron los grupos hoteleros los que abordaron el tiempo compartido. Y lo hicieron de una manera muy natural, como un producto o como una forma de comercialización alternativa a la convencional. Lo importante es que el sector hotelero no lo vea como algo ajeno a ellos. No es más que un sistema de marketing, un sistema de comercialización, que eso sí, exige unos conocimientos, un know-how, una forma de gestión que difiere de la forma convencional. Para el hotelero es una forma más de diversificar su producto y obtener ingresos. No obstante, no es la panacea para el futuro. Hay que hacer inversiones, hay que reacondicionar los productos, hay que elevar los niveles de calidad, porque las expectativas del cliente que adquiere este tipo de productos son más elevadas, porque no es alquilar una habitación de hotel, estar allí durante unos días y bueno, si me gusta a lo mejor repito el año que viene y si no me voy a otro. No, aquí hay un vínculo que se va a crear. Yo voy a adquirir un producto que me vincula con esa empresa y por lo tanto tengo que asegurarme que ese es el producto que va a responder a mis intereses, a mis necesidades durante los próximos 20 o 30 años. Lo importante es distribuir los canales de comercialización de forma equilibrada, sobre todo para responder al viajero individual. En el terreno regulador también hacen falta cambios. Hay una base legislativa lo suficientemente sólida y válida como para poder desarrollar los productos. Sí sería conveniente, no obstante, que desde el punto de vista turístico, y puesto que esa es una competencia que en el caso de España está transferida a las comunidades autónomas, sí hubiese una mayor incisión en la actividad de estos complejos. Que formen parte de la oferta natural que tiene España y que no se vea en él más competencia que el que puede haber entre los distintos productos turísticos por su calidad.
Sentir el confort es una de las sensaciones más agradables. Una sensación única de protección y bienestar. En Friusa somos especialistas en transmitir este sentimiento a la gente. Friusa, 30 años innovando. Desde pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición, diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías miramos al futuro. Cuando quiero viajar realmente cómodo, tranquilo y en privado, siempre vuelo en clase business de Air Europa. Más tranquilo, más cómodo, más privado. Clase business de Air Europa. Las relaciones entre el turismo y la sociedad que se alimenta de él no siempre han sido positivas, ni tan siquiera fáciles. En destinos tan masificados en determinadas épocas del año como Baleares ha existido a veces un cierto rechazo incluso, aunque se hacen verdaderos esfuerzos para que se cambie esta visión. La sociedad es cada vez más consciente del efecto positivo del turismo en todos los sectores productivos, sobre todo en comparación con otras industrias. También el propio turismo se ve obligado a adaptarse a los cambios socioeconómicos que influyen de manera significativa en el tipo de demanda que han de atender. Enseguida entraremos en el análisis de los factores que determinan esta relación. Y lo haremos acompañados esta noche de Francisco Sastre, Paco Sastre, director de la Escuela de Hostelería de la UIP. Buenas noches, señor Sastre. Buenas noches. Gracias por su presencia esta noche. También en compañía de Toni Tarabini, sociólogo y presidente de la Fundación Gadeso. Señor Tarabini. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Pere Salvá, que es catedrático de Geografía Humana de la UIP también. Señor Salvá. Buenas noches. Gracias también por su presencia. Y Pere Canals, hotelero, histórico hotelero, diría yo más. Señor Canals, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por su presencia esta noche. En esta tertulia que nosotros hemos titulado Turismo y Sociedad, un poco con esa intención, abarcar desde la perspectiva de la sociedad, con lo difícil que es hablar de una sociedad tan heterogénea como la que nos rodea, pero intentando pues acercarla un poco al sector turístico y cuál puede ser esa visión. Entonces, quizás la primera pregunta sí podría ser un poco esa, para que cada uno desde la perspectiva tanto personal como profesional, cuál sería ese matiz o esa descripción que haría de la situación o de la visión que tiene la sociedad en estos momentos del sector turístico, señor Sastre, en primer lugar, y también un poco esa visión, en su caso, de la juventud, con la que tiene mucha relación a través de la Escuela de Hostelería, lógicamente. Sí, yo creo que es un exponente típico el que hemos tenido en nuestra sociedad de recibir al turista con un poco de euforia en los años 60, e incluso aquí ya ha llegado a la división de la sociedad preturística y la postturística, que ha sido la gran revolución que hemos tenido sin lugar a dudas en nuestras islas, desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista económico, cultural, social, han cambiado las costumbres, es decir, ha sido un antes y un después. Lógicamente esta euforia se va degradando, incluso se analiza que siempre hay 4 fases hasta que se llega a un rechazo, que es lo que nosotros tuvimos, por ejemplo, a finales de los años 2000, que es lo que además en muchísimos casos se denomina saturación. Es decir, saturación es que se supera la capacidad de carga en todos los aspectos, tanto físico, medioambiental, social, psicológico, incluso económico, que podemos hablar más a lo largo de esta tertulia. Y entonces yo creo que actualmente hay una concienciación bastante alta de que el turismo es un motor básico de nuestra economía, que ha tenido aspectos negativos, pero yo creo que hay que tener la visión de futuro. Es decir, tenemos que intentar reducir estos aspectos negativos y mirar un turismo de innovación, turismo de futuro, que es el que tenemos que desarrollar. Yo creo que la juventud, muchos ya no han conocido, la mayoría no han conocido esta sociedad preturística, que es los que estamos aquí ya con una cierta edad, lo hemos conocido algo, y yo creo que han nacido ya con el turismo y lo tienen bastante asumido. De hecho, yo creo que incluso se ve con los alumnos que tenemos, tanto Pere Salvá como yo, que el turismo se ha integrado plenamente en la universidad y cada vez va siendo una carrera con una
un nivel, yo creo que más elevado, hasta que lleguemos a lo que sea una disciplina, incluso de carácter universitario y emblemático, como lo es en otras zonas, como Inglaterra, Estados Unidos. Señor Taravini, en su caso como sociólogo, normalmente en contacto con esta sociedad, a través incluso de encuestas, ¿cuál sería esa visión? Mira, yo primero tengo que agradecerte a ti, a este programa, de que se preocupen de la opinión de la sociedad, porque normalmente cuando hablamos de turismo nos preocupa la opinión de los hoteleros y de los turistas. Y no he dicho solo turistas y los hoteleros, ¿no? Y yo creo que es muy importante que el ciudadano, que todos vivimos directamente o indirectamente del turismo, pues también tiene opinión, ¿no? Primero, nosotros hace un año exactamente sacamos una encuesta sobre la opinión de los ciudadanos, al mes próximo sacamos otra, la segunda. Primera cosa, el mallorquín, el menorquín y el ibicenco con distinta intensidad valoran el hecho del factor turístico, porque en definitiva, como decía tú, claramente sin turismo en este momento tenemos una situación socioeconómica distinta. Por tanto, reconocen que ha creado empleo, que ha creado bienestar, etc. Pero donde se pone la dificultad es en el modelo, diciendo, señores, lo que estamos creando es una especie de monstruito que a la larga no nos lleva a ningún sitio. Después podemos incluso precisar lo que dicen, ¿no? Y vemos que el ciudadano tiene mucho sentido común. Donde hay una cierta crítica especial, no digo que sea justa, pero es así, es respecto al hotelero, al determinado hotelero. O sea, de algún modo hay una versión o una opinión no muy positiva respecto al hotelero, ¿eh? Yo no digo que sea justa o injusta, pero las cosas son como son. Después, quizás en el debate, si es necesario, podemos matizar de por qué hay esta opinión negativa y si tiene razón o no tiene razón. Y así esperamos que sea. Señor Salva, como catedrático de Geografía Humana. De acuerdo, porque realmente esas líneas básicas tenemos que estar de acuerdo entre nosotros. Básicamente también porque la verdad es que ya se ha hablado otras veces que se ha demonizado al turismo por diferentes factores, ya sea por reacciones ideológicas o por razones de tipo político, pero sí que lo que queda claro es que hemos tenido una evolución de una sociedad, que hemos pasado de una sociedad agraria, o básicamente agraria, a una sociedad, digamos, turística de servicios, y que esto ha implicado también que es otra relación muy importante del turismo, que es una fuerte inmigración. Es muy importante el factor de relación turismo-migración, y esto ha implicado un crecimiento espectacular, extraordinario de la población. Solamente pensar que en los últimos 10 años la población de Baleares ha crecido más de 300.000 habitantes. Esto quiere decir que ha crecido más del 25% solamente en los últimos años. Claro, ¿esto qué ha creado? Ha creado una sociedad muy compleja, que es lo que ya presentaba al principio, una sociedad donde, diremos, estaban los autóctonos, para decirlo de una manera u otra, después ha habido otra agregación que han sido las personas que emigraron en su momento desde la península, y en los últimos años después vino una migración de ricos, que fueron los alemanes y los ingleses que nos llegaron aquí, y que son el precedente de lo que ahora estamos discutiendo tanto y que hace tan mal, que es el turismo residencial, tan mal a los hoteleros, quiero decir, porque hay 4 millones de personas que no sabemos dónde van y van a casas de amigos y parientes, o bien son propietarios de sus clases. Es decir, y después tenemos una última etapa de inmigración, especialmente la inmigración laboral, que claro, nos da una idea que como el proceso ha sido tan rápido, que estamos en una, diremos, sociedad un poco compleja y que no hemos comprendido estos cambios. Quizás, como decía Paco, los jóvenes están completamente integrados, pero los que tenemos más de 50 años, entonces básicamente hemos visto estos grandes cambios. Seguramente el señor Canal después matizará estos elementos, y estamos en una sociedad diferente, que no sabemos cómo definirla y que tiene reacciones diferentes frente al turismo. Yo creo que además del modelo de Paco que nosotros llamamos Irridets, modelo de Irridets que empieza con la euforia y termina con el rechazo, hay dos tipos de actuaciones. Los que viven del turismo, y bueno, todos vivimos del turismo, es decir, los que viven directamente del turismo, y la otra parte de la sociedad, digamos, que no vive no trabaja directamente en el sector, pero entonces las reacciones son ahí. Quizás los porcentajes a veces de reacción están ahí. De todas maneras, creo que tiene que haber una concienciación que el turismo ha tenido impactos, ha tenido efectos. Buenos, malos, dependerán de la posición ideológica en algunos casos, dependerán de la situación económica, etcétera, etcétera. Es decir, en economía hemos avanzado, pero quizás
el desarrollo económico no es igual a calidad de vida, no es igual a desarrollo. Entonces ahí quizás es donde se tendría que matizar. Faltan estudios serios. La verdad es que no se han hecho estudios profundos, como decía Tony, que siempre el factor de turismo ha sido turismo y economía, turismo y medio ambiente, porque en los últimos años el concepto de medio ambiente siempre ha tenido un impacto importante, pero faltan estudios profundos. Hay. Nosotros hemos hecho cosas, pero falta este estudio de turismo y sociedad. Por esto es muy importante haber empezado un programa que lo pueden ver y que se pueda popularizar. Todos que lo llenemos de contenido. Señor Canals, en su caso, en la presentación hemos dicho hotelero, yo he añadido histórico hotelero, sobre todo publicó un libro hace una serie de años, S'Arenal que viscut fa 50 anys, donde realmente hace un recorrido por esos 50 años, remontándose en su persona precisamente a esa, no le quiero decir prehistoria del turismo, pero prácticamente sí, cuando el Arenal tenía un hotel. Sí. Entonces, casi se pot dir que sí, que ho era esa prehistoria. En aquellos momentos, ¿cómo se vivió la llegada del turismo y un hotelero como usted, que ha estado siempre relacionado, cómo ha sufrido durante este tiempo esa visión que apuntaba Toni respecto a la degradación de la imagen del hotelero? Jo, bàsicament, estic d'acord amb el que han dit tant en Toni com en Paco com en Pere, perquè són homes de lletres, estudiosos, que saben en aquest tema molt més que jo. Amb una cosa sí que estic completament d'acord, que si no el 100% dels mallorquins viven de qualque manera gràcies al turisme o relacionats amb el turisme, si no és el 100% sí costa molt. A Mallorca, si no és el turisme, no sé, el dia de demà no sé què haurien de fer. Jo el que m'agradaria incidir una miqueta, si me permeteu, és en el tema de que fa 50 o 60 anys, quan nosaltres van començar a rebre els primers alemans, que venien l'any 50, l'any 51, l'any 52, venien a Mallorca i trobaven una societat retrasadeta, un poc arcaica, una miqueta... I nosaltres, de qualque manera, els feien quatre jutipiris i això els encantava, perquè això era el folklore, i que una lliure o que 10 francs francesos o 2 francs suïssos, i això eren molt de tot bes. Jo tampoc no és que estigui d'acord que nosaltres ens hagin de sotmetre a un vasallatge dels turistes que ens visiten. Però sí que vull, de qualque manera, donar entrada dins el debat, que això crec per jo és molt important. És que avui la gent que tracta el turista pareix que el tractam moltes vegades, hi ha sempre excepcions, com també hi ha hotels que per no ho han fet bé, però la majoria jo crec que ho han fet molt bé. Tractam els turistes avui ja com una miqueta com de menor, d'inferior. I jo que he viatjat, no molt, però he estat pels Estats Units, he estat pels països escandinaus, per Inglaterra i per Alemanya, no importa anar molt en fora, també tenen turisme aquesta gent. I tracten els turistes amb una educació, amb una amabilitat, amb un somriure. És vera que també sempre per tot hi pot haver un cavall potoner que quan menys te penses això, però te traten amb una exquisitesa, amb unes paraules que pareix que els han ensenyat i els han dit no, quan digueu gràcies, a més de gràcies heu de fer això, heu de fer la capadeta i heu de fer una miqueta... Això avui a Mallorca en gran part s'ha perdut. Te puc matisar un poc això? Pot matisar el que vulguis, Toni. Per discutir un poc, no? És dir, mira, jo el que diré, no el que has dit tu, però vull dir, no? Jo crec que de vegades em confós dir l'amabilitat dissibuana en la professionalitat. És dir, jo crec que aquí el que ens falten són a tots els sectors, a tots els nivells professionals. I moltes vegades el que demanam és que aquell senyor camarer que, perdona, l'han enganxat i, perdona, pel carrer, i parla de camarers, a més de que l'han enganxat, encara sigui simpàtic i entengui l'alemany. Per tant, sí que estic exagerant un poc. Per tant, jo crec que el sector, quan dic sector no parlo d'hotelers, estic parlant de tots els sectors. El que hauríem d'exigir és professionalitat. I això no ocorreix. Perquè les nostres escoles professionals, i estic parlant de les professionals, i parlo de Santa Ponça, fa uns anys que hi havia una escola professional allà, no tenien alumnes pràcticament, perquè el nostre sector empresarial, una part d'ells, anaven al primer curs i ja les enganxaven i les contractaven.
i no esperaven que acabés la seva formació. Per tant, sé que estic exagerant per les coses que matisar, però insistesc, una de les coses que ens falta és ser bons professionals. Y la profesionalidad suposa movilidad. Permítame que reconduzca el tema porque sabíamos que esta era una de las consecuencias precisamente de esa imagen del turismo por parte de la sociedad, es decir, cómo se convertía eso luego en el servicio, en la profesionalidad, y es uno de los temas a debatir, pero no es el tema, quiero decir. No, perdona, era para... Correcto, pero quiero decir, es la consecuencia. Correcto. Pero por parte del sector, y cuando hablamos, lógicamente, de esa visión que tiene la sociedad, podemos estar hablando de una visión homogénea, quiero decir, la sociedad piensa de una forma que se puede decir más o menos homogènia, incluso... No sé si per edades... Perdona, una matisació, sí que té a veure. Per exemple, quan fas una enquesta i demanes quina valoració social se fa a la feina del sector, curiosament és molt baixa. És a dir, per tant, socialment, la gent no... Maldament, molta gent vol dir fer feina a hostaleria, no considera que sigui una feina socialment reconeguda. Per què? Horaris excessius, sous baixos, activitat estacional, escassa valoració professional. Per tant, el tema aquest professional sí que té que veure amb la societat. Però si la societat no considera que la seva feina està valorada professionalment, lògicament, automàticament hi provoca un cert rechaç. No se pot generalitzar això, però és un factor important. En el cas de Paco... T'ho dic, Paco, perquè tu estàs dins la professió, no?, per entendre-nos, no? No, això, sense cap dubte, és una mitja veritat. Una mica, sí, perquè tots tenim la imatge que totes les professions i tothom valora només el que és l'hoteleria i hoteleria, que el cuiner, cambrer, i aquí s'estima una valoració, per exemple, social dels cuiners. Avui en dia els cuiners han arribat a una valoració i fins i tot a un reconeixement salarial important. Aleshores, això s'hauria de fer moltes altres coses. També hem de veure que el turisme no tan sols és un hotel, les companyies hotelers, les centrals de les companyies estan aquí, hi ha feines de moltíssimes coses, no només la feina, el món és global avui en dia, i en un món global la gent se mou molt. És a dir, jo crec que això que estem analitzant ara, que és molt interessant, és que hi ha un canvi social profund i que moltes vegades no assimilam nosaltres mateixos. Però el client sempre veu, quan fa valoracions, mai fa una valoració de lo que pugui haver passat a una tenda per llogar un cotxe. Sempre fa la valoració damunt l'hotel. O les sabates de l'aeroport, els dies que entràs o l'hotel. Fa la valoració sobre el que li han malament, molt bé, però això és típic. És dir, el producte turístic és molt gros, de cada vegada és més complexa, i si hi ha una cosa que li va malament de totes, ja ha fracassat. Si un li roben la cartera dins l'autobús, que pot dur 20 euros, ja és una cosa molt negativa. Bé, però molt curiós. I és la qüestió... És molt curiós que moltes vegades, això ho penso jo mateix, te'n vas a una botiga, una tenda, i si no reps el tracte que tu esperes d'aquella botiga, doncs dius, no hi torno, aniré a descostat. Això a l'hotel no ho poden fer. A l'hotel... Sí, perquè jo... Perquè hi ha un any de l'altre. Sí, l'any que ve davant, sí. Jo crec que és un poc el sistema de comercialització, perquè prèviament l'hotel ha comprat la plaça o ha llogat en la plaça o ha fet una reserva d'aquesta plaça, i és una cosa que considera que no pot canviar. Mentre que quan va a comprar, si no li agrada, pot dir, mira, me'n vaig i no les compro. L'hotel és casa seva, el client. Si no hi ha aigua calenta... A l'hora de fer les avaluacions, record que quan se feien les enquestes de qualitat, que se van fer durant una temporada, i després van deixar de fer-se, cosa que crec que també està mal fet, sovint continuar fent, per veurement cap a on ha evolucionat, quasi sempre, quasi tot el que deien, a pesar que les enquestes sempre intentaven donar-li la imatge general del sector, quasi sempre aquestes enquestes sempre contestaven l'actitud que havia tingut les persones que estaven fent feines a l'hotel. Si els cambreros feien malament el llit, si no sé què, i coses d'aquest tipus. ¿Y esa profesionalidad entienden ustedes que es un reflejo de la imagen que tiene los trabajadores como parte de la sociedad del sector? Bueno, jo tenc que dir que avui els hotelers putejam una miqueta el personal perquè de qualque manera necessitam treure-los el suc. Avui una camarera que s'entretengui pel passillo a fer somriures i dir bon dies als clients. És que una camarera li feien fer 25 o 26 habitacions. Les camareres nostres, la majoria acaben de baixa perquè tenen l'esquena que els fa mal. Si és la recepció del Real de lo mateix, la recepció que del meu hotel que fa 15 anys eren 3, ara n'hi ha un i ha d'anar i tal, i no, targetes i no mos emprenyeu en el casillent d'això, els telèfons han desaparegut, els correus han desaparegut, i bàsicament estem allà perquè hi hagi qualcú i perquè no mos prenguin res. Això és el problema una miqueta que...
Perquè això lliga un poc amb el model. Sí. Nosaltres sortim un poc de... És que això té que veure. De relació amb societat, no, però és que tot té que veure. Hi ha un poc amb el model. Nosaltres aquí mos hem aclimatat amb un model que és un model d'un turisme mitjà cap a baix, i la plusvalua cada vegada és menys. Ahir o després hi havia un acudit a un dels diaris d'aquí, que hi havia un senyor que deia: jo m'agradaria que els meus empleats tinguessin formació i no sé què, i a més fossin del país i tal. Diu, però venen els altres, que són més baratos, i no són gens simpàtics ni amics. Però diu, si ho fagués així com vull, que eren en la formació, no podien anar amb aquest cotxe tan gros. No, això no es una crítica, pero... ¿Quiere decir que si tuviéramos otro segmento, otro tipo de turista, sí podríamos tener una valoración distinta? Bueno, seguramente sí. Es que aquí yo creo que... Pero no, en el momento en que no fuera masificado... Sé que estamos mezclando muchas cosas, ¿no? Pero en definitiva, como decía Pedro, es una sociedad tan compleja que todo está mezclado. Vamos a ver. Y yo también puedo entender que mientras tengamos una actividad concentrada en 3 meses, 4, y además concentrada, como ha dicho el canal, yo creo que de manera muy sincera, en mano de obra intensiva, el margen es muy pequeño. Yo explico, no justifico, porque claro, aquel señor tiene que amortizar sus inversiones y se supone que sacar un beneficio en 5 meses. Vamos a ser optimistas. O en 4. Pueden ser siendo optimistas, ¿no? Sí, Segunda cosa, como el único margen de movimiento es el personal, y perdón, lo ha dicho él. Claro, el problema está que aquella señora, y no estoy haciendo caridad, estoy haciendo descripción, hacía 20 habitaciones y tiene que hacer 25. Llega un momento que todo este proceso está endemoniado y no tiene salida, porque este modelo no tiene salida. Estoy hablando desde el punto de vista empresarial, no desde el punto de vista ideológico. No tiene salida, porque es que ya tiene un límite. Tiene un límite y este límite yo creo que está llegando al límite, ¿no? Después quizás lo podemos decir. Que esto es un modelo, porque la palabra modelo me pone muy nervioso. Pero el modelo significa que parece que hemos de cambiarlo todo. No es esto, Escenario. No es esto, por favor. Exacto, Avui si no... l'hoteler o l'hostaleria té molt mal de fer. És vera que sempre hi ha excepcions, hi ha persones que estan molt ben preparades i com més preparació tenen, més bo de fer tenen a ser agradables en els seus pròxims. Però el tenim molt mal de fer perquè anem tan junts i anem tan de cul d'un puesto cap a l'altre que és dificilíssim que puguem perdre el temps. Per una altra part, ja s'ha dit per aquí, com que de cada vegada rebem turistes de nivell més baix perquè necessitam 25 milions de passatgers a l'aeroport de Sant Joan perquè venguin 10 milions de turistes, de cada vegada ve gent més, no sé quina expressió tenc que dir, però més mal educada, diríem. Amb menys capacitat econòmica. I amb menys dobbers. Per una altra part, Mallorca o Espanya avui estem equiparats en quant a preus amb Alemanya. Alemanya i França. Però els alemans són els que sempre a les dues paraules te diuen ui, Mallorca és molt cara perquè aquí allà, sobretot els que venen i estan en apartaments i van a comprar en els supermercados. Allà a boca d'on teniu preus extraordinaris. Ese era uno de los temas y que ha sacado precisamente señor Salva anteriormente. El turismo residencial, ¿de qué forma ha impactado, y creo que todavía más, en la imagen y en la afectación por parte de la sociedad? Jo crec que... Perdona. Sí, no, qualsevol una cosa que ha dit Antoni Televisió, no estic en absolut d'acord, que és el model que, per exemple, ell diu que és hoteler i tal. Jo crec que els impactes més forts, inclús des del punt de vista territorial, han estat precisament el gran desenvolupament de segones residències i, a la darrera època, el model urbà que han desenvolupat de lloc de fer-ho en vertical, fer-ho en planta tot. I això és un model que és molt perjudicial, molt més fins i tot. Hay que reconocer que en las encuestas los hoteleros siguen siendo peor vistos que incluso los promotores inmobiliarios. Però això és un error, jo crec. És un error, claríssim. Jo crec que, precisament, en aquest cas, jo estic totalment en contra. És a dir, moltes vegades avui en dia, i això fins i tot estudis d'arquitectura i urbanisme ho diuen, és molt més sostenible un hotel en vertical. Això sí, no has de fer un de vora l'altre, però la veritat és aquesta. Desgraciadamente en nuestra sociedad, y ahora lo voy a decir en castellano, ahora parecía que lo progre era decir que todo debe ser de baja altura. Esto es un error gravísimo. En un territorio pequeño, y hablando de Palma, lo que hay que hacer es quizás hacer edificios en altura, evidentemente, con sus zonas verdes y libres. Por tanto, es solamente... Segunda cosa, yo quizás me he explicado mal. Yo estoy a favor del sector hotelero. Lo que estoy no en contra, discrepo de cómo se eleva determinado sector hotelero.
que es distinto. Ahora, el sector de residencia es muy peligroso. O sea, vamos a ver, yo no quiero hacer películas de buenos y malos, diciendo los hoteles son buenos, los otros son malos, no. Lo que pasa es que tiene que haber un cierto equilibrio. Ha de haber un cierto equilibrio. Que en este momento lo que está ocurriendo, que el sector hotelero, por razones X, queda un poco estabilizado, por no decir parado, y está creciendo de manera desordenada el sector de vivienda turística, llamémoslo como quieras, que muchos de ellos, no digo en sentido crítico, son hoteleros, legítimamente, que han visto que sus beneficios ahí ya no dan más de sí e invierten en otro lado. Si esto no se pone orden, podemos tener un auténtico follón. Ahora, desde un punto de vista social, lo que tenemos ahora es la consecuencia de un modelo, el paso de un modelo turístico que era hotelero a un modelo turístico que es residencial. Correcto. Y donde ha incidido las inmobiliarias, no sé si los hoteles están metidos, pero hay que decir, es el sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque inicialmente los primeros turistas que vienen aquí reconocen un territorio que les gusta. Entonces tienen una promoción importante en los años 80 y los años 90 de apartamentos y de viviendas unifamiliares que los van comprando, los van transformando en turismo residencial y que ahora cuando se jubilan los transforman en residencia principal. Claro, y después ¿qué pasa con esto? No solamente son los propietarios, sino que gran parte de los propietarios turistas residenciales de estos apartamentos los alquilan a amigos, y es esto que nos da este número tan alto de un porcentaje de amigos y parientes visitantes. Y después hay que tener una cosa, así que aquí tenemos una población residencial, como pasa con el caso alemán o el caso de los ingleses, porque son los más abundantes. Entonces al final esto implica que hay una migración, una movilidad entre los hijos, los parientes, etcétera, que también son turistas que restan al mundo hotelero. ¿Y se puede llegar a influir en la opinión de una sociedad a través de determinados mensajes? Digo porque, por un lado, estamos de acuerdo en que, no solo hoy aquí, sino a lo largo de los últimos años en los programas que hemos hecho aquí, se sabe y se ha dicho y se ha reconocido por parte del sector no turístico, económico, que el impacto no está en el hotelero, sino en las promociones inmobiliarias, porque se sabe que no se han construido plazas hoteleras en los últimos 10 años. Sin embargo, en las encuestas siguen siendo los hoteleros los mayores depredadores de territorio. ¿Cómo se puede llegar a modificar la opinión de una sociedad? Porque se han hecho campañas, el caso de Exceltur, Turismo Somos Todos, o del Ayuntamiento de Palma también más recientemente, o la canción del turista. ¿Eso funciona? ¿Se puede mejorar la imagen del turismo en una sociedad? Sí, pero yo que ya soy viejo, creo que se hay que hacer con los hechos y no con propaganda. Vamos a ver. Y ahora que estamos en un momento económico peculiar, cuando uno dice, señores, quiero provocar confianza, ¿y por qué me dice confianza? Automáticamente desconfía. Vamos a ver, entonces, si el hotelero quiere venderse demasiado, y estoy hablando de determinadas campañas, la gente dice, ¿y ahora este señor qué película me está vendiendo? El sector hotelero, y yo digo... Hablo del turístico en general. Pero hotelero en concreto. Vamos a ver, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué ha sido malo la película? No vamos a engañar. El que ha promocionado Mallorca siempre ha sido el hotelero. Los demás que vivían también de este producto se han colgado detrás, callados como muertos. Entonces, claro, el que siempre ha aparecido como el subsector, digamos, que ha liderado el tema, ha sido este señor. Como es el que lo ven, lógicamente es el que puede correr el peligro del pim pam pum, independientemente de que han cometido errores, porque si no cometen errores sería Superman. Por tanto, no es tan fácil cambiar esto, porque, insisto, muchas veces la gente confunde. Primero, sector servicios con turismo, que no es verdad. Después confunde sector turismo con hoteleros, tampoco es verdad. I esto és un problema... Que no podria ser també, Toni, que per una part l'hoteler és tot sols, perquè hotelers som els que som. N'hi ha 1.000 o n'hi ha 2.000 i punt. I que no podria ser que aquest efecte vengués donat perquè aquest canvi cap en aquest turisme residencial que dèiem Pere, que no podria ser que els senyors o les persones que contesten a les enquestes se sentin una miqueta clients d'aquest turisme residencial, perquè són els possibles i futurs compradors, perquè els promotors ho fan pels turistes, o no ho fan pels turistes, ho fan pels primer que vagi a comprar. Això queda molt clar. Quan surts o arribes als aeroports, hi ha uns de propaganda impressionant amb una oferta immobiliària. D'acord. A internet
no promociona els hotels. Si tu vols entrar a la companyia X pots entrar, però no promociona. El que promociona quan surten diferents immobiliaris és pot comprar a Mallorca amb una determinada... Però jo crec que per cada... Perquè, clar, que promotors construeixen un lloc o l'altre. En el cas nostre de Llumajor, la Torre, Malloris, el Puig d'Arròs. Jo crec que per cada estranger que compra un xalet, que possiblement se comprin millor de l'urbanització, hi ha 200 mallorquins. Sí, però Pere, perdona, no vull fer abogat de defensa teu, de pensar tot sol. El que he insinuat, me l'has dit, que hi pot haver estrangers o mallorquins que compren un apartament, almenys fins ara, per ser que anàvem barat, tot aquest igual que se sap, però després resulta que no l'utilitza el lloc a un estranger, a un turista. Solo que en Pere, de qualsevol modo... Això fa molt d'anys que se fa. Que és tot el que estaves dient, no? Sí, exactament així. A més, això que diuen que entra un poc a dins a nivell social, si bé cada mes són símptomes, és l'actitud antiturística d'algun dels residents estrangers, i no estrangers, poden ser també espanyols, que viven llargues temporades aquí o molt temps, que a les temporades, diguem, de màxima ocupació i que no els interessa perquè aquí hi ha massa renous, hi ha massa llocs, se'n van al seu país d'origen, perquè tenen una corresidència, i lloguen l'apartament o la seva propietat durant aquests 3 mesos, en el qual, en el que cobren aquests 3 mesos, mantenen la casa tot l'any. I això són detalls que ens fugen, perquè és molt difícil controlar-los per Hisenda, però que es tenen en compte també. Bueno, jo en conec, sense anar més enfora, ara en tenc un junc de vaca més. No me molesten per res. Tenc un xalet junc de vaca més. I cada 10 dies o cada 15 dies veig que i els clients, el dia que se'n van, se maleten, igual que si sortiguessin d'un hotel. Però això de les enquestes són això que classificat nosaltres com turistes de familiars i d'amics. No són... Serà molt mal de fer erradicar això, perquè jo crec que aquella persona que té un pis, un apartament, un xalet... Que sí, que hi ha mesures fiscals... Jo l'únic que demano, probablement, ja no seré minimalista, no?, que aquests senyors que fan aquesta activitat, que supos que és legal, una altra cosa, que almenys, és dir, senyors, els que cobren de lloguer, hi hagi un paperet, la qual vol dir que després han de pagar Hacienda, supos, en tantes coses taxes municipals. I en aquest nivell estarien almenys tots igualats. Independentment de que això s'hagués un model equivocat, almenys tenim igualtat. Sense generalitzar, no se puede generalizar nunca, muchos de estos casos, o bastantes de estos casos, son situaciones alegadas, que significa que no existen. I no quiero decir nada. Hi ha una cosa que volia dir, que un dels problemes que hi ha hagut aquí és sobretot el conflicte d'usos, no? El conflicte d'usos entre residents i turistes, i això també és una cosa negativa. I com ha repercutido en los precios de compra. Tot, és a dir, jo crec que és tot. Els usos turístics entren en conflicte amb els usos residencials quan tu vol anar a fer feina i el turista vol juerga. Després has de regular tot això, és a dir, hi ha una gran quantitat de conflictes, que això en principi no se noten molt, i a mesura que la societat local va tenir més nivell de renda, exigeix molt més. Jo perquè tenc que tenir bar de baix que me fa renou a les 10 del vespre, a les 11, i tot això genera tensions socials importants. A les 12 a la 1. Y eso contribuye a esa cuarta fase del... No, i això dona lloc també a aquesta sensació de saturació, que és el punt conflictiu. Però alerta, la sensació de saturació que tenim moltes vegades nosaltres és que són els turistes que fan saturació. Però jo vaig cada dia a la vida de cintura i en l'hivern i estem igualment saturats. Sí, això també, Aleshores, el concepte de saturació és que han sobrepassat les dimensions d'aquestes... Però ahí entra la part de población que volia ver... Tot. No, però és veritat. És tot un revolutum. Això és el discurs que moltes vegades donant la culpa en els que realment no la té. I això és el que me referia també abans de sotalesa dolenta. És dir, tenim uns estereotips que hauríem d'analitzar profundament i intentar resoldre de qualque manera. Ho fem de manera molt simple. Fem un pot de l'oest, bons i dolents. I la vida real no és tan simple. No, una altra qüestió. Només. El turista d'atur és el que més s'atura. És a dir, si qualcú de nosaltres ha anat a Salamanca, a Toledo o a Segovia un dia, és horrorós, no se pot ni circular pels carrers. Això mos passa una mica a mi aquí també quan venen 5 creuers el mateix dia.
que és molt bo aquell que ve de creuer després estar 4 nits a un hotel. Això me pareix magnífic. Però aquell que ve aquí, està 4 hores, se'n va a veure la Seu, a la plaça Major i torna, això genera una sensació de saturació que jo crec que és el conflicte pitjor que pot tenir un resident quan tu te'n vas tant en preus com en capacitat de càrrega. Te'n vas a tots els restaurants o bars que hi ha a la línia que va des de la Seu fins a Sant Miquel i plaça Espanya, una cervesa que costa. Paco, el dia que plou, fa 4 gotes a Palma, ja salta demà a passar, me'n vaig anar a Esborn, ja no parlo de restaurants, tots els bars aquells que hi ha, no vaig trobar, a Toni Maura vaig trobar lloc per seure, perquè quan fa 4 gotes tothom en el cotxe de lloguer de platja de Palma no queda ningú. No queda ningú, se posen davall d'aparcament que està ple, tens una sensació d'agòbio. Però també és vera que es diu, jo crec que Segòvia ve per altres coses que no només són els turistes. Ens han quedat nosaltres mateixos a Segòvia i no és el tema de... ¿Y la gente de alguna forma hace una balanza? Quiero decir, la gente me refiero, la sociedad, lo que estamos llamando esta noche aquí la sociedad, pero que se compone de mucha gente. Los que trabajan directamente quizás son un poco más sensibles, los que no trabajan directamente menos, y los que no tienen nada que ver, por supuesto, mucho menos. Pero hacen una balanza y dicen, bueno, y todo esto vale a cambio de que, bueno, pues sí, me compensa, o no me compensa, no. Somos egoistes? Jo crec que no. Hombre, una persona responsable sempre pensa un poc més que aquella persona que... Però jo crec que la persona del carrer, la gent del carrer, no s'atura a fer aquest tipus de reflexions. A més, quasi m'atreviria a dir que, com quan nosaltres dèiem, la culpa és del govern i la majoria de gent dona la culpa als turistes o el primer que li pega davant, que li arriba davant. Jo el que volia dir és un poc llançant amb aquest model que deia en Paco, que en el principi ha tret, que nosaltres li dèiem iridets, que és l'irritació. En aquest moment estem a la fase de l'irritació. La darrera fase és el rebuig, però la irritació que és el que està en medio. Y en este momento es cuando casi siempre el cabeza de turco es el turista. Sí, señor. En el momento que damos todas las culpas al turista, porque todo tal, y entonces no estamos pensando... Problemes en negres. Llavors ja arriba que els associem en turistes. ¿Y de qué forma? Porque, claro, estamos hablando de esta tercera fase de la irritación, pero no hay una sensación, y yo aquí la hemos debatido, llevamos 8 años de este programa. Tuvimos oportunidad de hablar de este tema en el año 90 y pico, en plena crisis, cuando el sector turístico se vio como un refugio tanto laboral como económico, volvió a subir un poco la popularidad, por decirlo de alguna forma, del sector turístico, que estaba muy malograda, sobre todo en ciertos sectores más jóvenes. Pero parece que ha vuelto a caer. Sí, pero perdóname, vamos a ver. ¿Qué nos estás haciendo en esta que estamos trabajando ahora? Vamos a ver. En la encuesta que estáis haciendo. Sí, como en este momento, como es lógico, hay una preocupación por la cosa mental que es el trabajo. Perdona, es lo primero que hay. Aparte del tema de construcción, que es un tema de comer aparte, se han dado cuenta que el turismo cada vez más tiene la temporada más corta, con menos beneficios extras, tomando al trabajador, que siempre se va a una bolsita de propinas, que ya no existe, y, perdona, cada vez más con trabajos más precarios. Entonces, te están diciendo que consideran muy grave cada vez más que la temporada es corta. ¿Por qué? Por el concepto de trabajo, no por el concepto que sea corta. Que tampoco va a ser tan bueno entonces el sector turístico para trabajar si solamente podemos trabajar 4 meses. Claro, y sobre todo cuando digo inseguridad, que no saben qué pasarà d'aquí 4 mesos. I després, el mallorquí, mallorquí o de les illes, que no està ficat en el turisme, te diu que hi ha menys turistes en l'estiu, el concepte de saturació. Això no te diu el treballador, te diu el que està fora, perdona, el que és metge, per exemple, el metge, no ho sé, o mestre d'escola, resulta que quan té vacacions i se'n van al tren per dir qualque cosa, se troba que hi ha una gentada. I això li molesta i considera que el turista molt s'atura en l'estiu. Per tant, són dues lectures distintes. Els que estan en el sector, sobretot de classe mitja-baixa, és el problema econòmic, inseguretat laboral, i els que està fora del sector, la saturació. Simplificant. Hi ha una matisació molt ràpida, perquè veig que estem molt de tenemos una última pregunta. Que és el concepte de guiri. Claro. En els anys 70, deien guiri en aquella persona simpàtica que se vestia amb una camisa de flors, d'un capell molt raro i tal. I ara, quan te surt un anglès que de vegades surt per l'esquerra, o quan un te frena davant, o en l'estiu no pots transitar per d'Impalma, quan hi ha un dia d'aquest tipus, pegar un cop de guiri, però un poc despectiu. És a dir, que això demostra un poc aquesta evolució dins el pensament social respecte
Que no tienen su culpa, ¿verdad? No, hombre, no. Sí, pero hay que coger un caza de turco, un chivo expiatorio. Ya lo digo, un síntoma molt... Nos queda un minuto para cada uno para una última pregunta que sí queríamos, porque estamos diciendo lo difícil que es poder llegar a la sociedad para transmitir un mensaje muy heterogénea, muchos sectores, mucha gente implicada, muchos pensamientos y cada vez más informada, por supuesto, pero sí aprovechar un poco la experiencia que tiene cualquiera de los cuatro que tenemos el lujo esta noche de tener esta tertulia para transmitir a través de nuestras pantallas por qué tenemos que tener o ese cariño, o ese respeto, o esa, como mínimo, miras abiertas al sector turístico, porque nos da que... Yo, perdona, a nivel muy elemental y muy de pedestre, pero para que nos entendamos, el sector servicios, que insisto, no solo es actividad hotelera, es la base de nuestro bienestar, de nuestra economía. Si no, señores, ¿dónde vamos? No vamos a hacer una fábrica de bombillas en Porreras como algún señor propuso en su momento, ¿no? Ahora, evidentemente hemos de hacerlo de otra manera, no cambiar de modelo, de otra manera. Pero la ventaja es que tenemos muchas ventajas, ojalá muchas regiones españolas, autonomías españolas, en una situación de crisis económica, tuvieran las fortalezas que tenemos nosotros. Lo que pasa es que hemos de saber utilizar políticamente, económicamente y socialmente. Y perdona, con un discurso, esto no estaría solo del gobierno, de los empresarios, de la sociedad civil. Si no, no lo tenemos claro, ¿eh? Y perdona el discurso así un poco, pero... No, es la aportación final, señor Salva. Yo es que estoy de acuerdo, siempre digo que lo que falta aquí es un plan estratégico. Claro. Cuando hablamos de plan estratégico, quiere decir un plan de consenso con todos los agentes económicos, hoteleros y no hoteleros, agentes sociales, sindicatos y tal, y los institucionales. Es que si no hacemos un plan estratégico de saber, el plan estratégico quiere decir, estamos aquí y queremos ir ahí, ¿qué líneas estratégicas? No decimos aquí vamos a poner este hotel y lo otro, sino qué líneas estratégicas, qué acciones vamos a hacer. Yo pienso que estaremos discutiendo como estamos discutiendo desde los años 70, cuando empezó la primera crisis después de la crisis del petróleo. Señor Canals. Jo afegir que gràcies que enguany ens ha agafat aquesta crisi que de cada dia ens sorprèn un poc més, perquè això de cada dia se fa un poc més gros i han salvat la temporada. Jo estic preocupat per el que pugui passar l'any que ve. Jo crec que l'any que ve serà un any molt dur. No valdran rebaixes, no valdran dir tal. Jo, per altra part, crec que Mallorca és prou guapa, que tenim prou infraestructures i que el nostre personal, malgrat jo hagi dit que de vegades tal, el nostre personal està preparat per acollir el turisme europeu, que és el que ha rebut sempre. Jo crec que estan preparats, però estic molt preocupat per el que pugui passar l'any que ve. No per el meu hotel, o per jo en particular, estic molt preocupat per la gent en general, per Mallorca i per Menorca i per Eivissa. Menorca ja ho han passat puta enguany, Menorca, que es un mercat d'inglesos. Que todavía el sector turístico en Menorca no encuentra un apoyo social, que es lo que estamos debatiendo aquí esta noche, y todavía es... Però viven del turisme. Viven del turisme, no viven de los zapatos. Aquesta imatge de que l'economia menorquina és un model, no sé, això, perdona, és pura història. És pura història. En aquest moment, el motor de l'economia de Menorca és el turisme. Malament. A mi m'apareix molt bé que els menorquins vulguin desfer-se una miqueta d'aquesta trava. Pero viven del turismo. Sí, no, pero me refería a la imagen social, todavía es peor que en Mallorca, Paco. Para terminar ese mensaje último. No, a mí lo que me gustaría transmitir sobre todo es que yo creo que las islas tienen unas características muy especiales, tienen unas grandes oportunidades, somos incluso, a pesar de todo lo que se diga, un pequeño paraíso, y tenemos que aprovechar estas circunstancias que tenemos dándole un giro a esta conciencia social. Y yo recomendaría sobre todo que cualquier acción que se haga, siempre se haga con un pacto, integrando sobre todo a los residentes, para que así realmente todo esto que hemos estado debatiendo hoy, en el futuro ya no tengamos que debatirlo. Pues con eso desde luego nos quedamos, sobre todo por lo que decía Pere Salvá en su primera intervención respecto a
lo importante que es hablar de turismo y sociedad. Nosotros esta noche lo hemos intentado aquí y tiene que ser difícil hacer un estudio porque nos ha costado mantener el tema dentro de turismo y sociedad, porque si ya nos vamos o a economía o a ocupación o a turismo residencial. En todo caso, esperamos que les haya resultado interesante al otro lado de las pantallas, donde esperamos contar de nuevo con su atención la próxima semana aquí, como siempre, en Hostel Tour Televisión, en Canal 4, todos los miércoles a las 10 menos cuarto de la noche, con repetición los sábados, y también ahora ya en nuestro propio canal YouTube, en Hostel Tour, donde también podrán ver la repetición de este programa o todos los anteriores. Así que muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.